Hola, en el siguiente video daré una introducción a la herramienta Velocity Mapping Toolbox. Explicaré los fundamentos en los cuales fue desarrollada, daré una introducción a la interfaz gráfica y por último daré una explicación del desarrollo del código en MATLAB, eh, haciendo énfasis en algunos detalles. Por más de 20 años, Acoustic Doppler Current Profilers ADCPs ha revolucionado la forma en la que miden el flujo y descargas en canales abiertos. La confiabilidad y eficiencia de ADCPs ha sido bastante conocidas y son ampliamente usadas por distintas agencias y consultoras ambientales en el mundo para medir descargas en vías fluviales sobre la superficie terrestre como ríos, lagos y estuarios. Entonces, ADCP se usa para caracterizar distintos flujos. Los datos tridimensionales de velocidades provistos por esta herramienta permite una caracterización detallada de flujos muy complejos, como un río, o algo más sencillo, como un lago, definiendo características como turbulencia, concentración de sedimentación, esfuerzo cortante y demás. De esta herramienta, ADCPs se ha usado como un instrumento de múltiples propósitos, permitiendo entender procesos geofísicos y un amplio rango de ambientes acuáticos. El incremento de esta herramienta lleva a la necesidad de tener unos métodos de postprocesamiento para manejar, evaluar, analizar y mostrar los datos tridimensionales que son obtenidos. Resulta que muchos métodos para postprocesamiento han sido utilizados por algún tiempo, pero la mayoría de estos son con un propósito único. Entonces son solo capaces de definir una sola característica. Entonces eso hace que se limite la información recolectada por el ADCP para estudiar distintos parámetros y características de manera conjunta, porque solo se permiten de manera independiente. Lo que hace Velocity Mapping Toolbox es que es una herramienta que se diseñó en MATLAB, que procesa, analiza y muestra secciones transversales de datos de velocidad recolectados por el software de recolección de datos ADCP. Los datos para una sola sección transversal son promediados y luego se produce una representación de la composición de una sección de un flujo. Entonces, la herramienta Velocity Mapping Toolbox, VMT, es una interfaz gráfica, tiene una interfaz gráfica y mejora la funcionalidad del programa, permitiendo graficar y analizar los resultados. Entonces, en resumen, lo que hace es coger secciones transversales de una sección de algún fluido, las promedia y obtiene las características de estos fluidos. Entonces, para adentrarnos un poco más en cómo funciona la recolección de estos datos que utiliza la herramienta VMT, entonces vamos a hacer una breve explicación de cómo se recolectan estos datos. Estos datos son recolectados mediante Acoustic Doppler Current Profilers. ADCPs, bueno, te los abreviamos como ADCP. Usa física cuántica para medir la velocidad tridimensional en distintos cuerpos de agua. Entonces, el instrumento transmite una señal acústica con una frecuencia conocida en una columna de agua, mientras graba la retrodispersión acústica que se refleja, que son reflejadas por pequeñas partículas que están suspendidas en el fluido. Entonces la herramienta asume que estas partículas se mueven a la misma velocidad en la que se está moviendo el fluido y transmite una señal que viaja a través de la columna de agua, produciendo distintos segmentos que son llamados beams. Entonces estos beams representan una medida discreta de distintas velocidades en distintos volúmenes a distintas profundidades de la sección que estamos estudiando. Luego sucede una transformación trigonométrica donde las componentes de velocidades son transformadas en coordenadas cartesianas para generar perfiles verticales.
de Velocity Mapping Toolbox. Entonces, esta es la herramienta que nos va a permitir el postprocesamiento de los datos recolectados por el ADCP. Aquí podemos observar más o menos cómo la interfaz gráfica. Más adelante utilizaremos el programa. Por ahora, una breve introducción. Entonces, al software se accede mediante la interfaz gráfica. Esta interfaz gráfica importa o lee los archivos ADCP en formato ASCII que son exportados de WinRiver 2 u otro software. Entonces los datos pueden ser importados como secciones individuales o como grupos de secciones para una sección de corte por ejemplo, en un río. Las dimensiones horizontales y verticales en una malla pues son definidas por el usuario según los estudios que haya realizado de cómo hacer el mallado adecuadamente. También el usuario tiene la opción de aplicar una corrección debido a distintas variaciones que se presentan a distintas profundidades entre las ubicaciones de los datos observados. Finalmente, los promedios tridimensionales de los componentes de velocidad son usados para obtener otros parámetros como la orientación y la magnitud de los vectores de velocidad. Una vez las compilaciones hayan sido realizadas, la herramienta nos permite realizar gráficas, suavizarlas, manipularlas. Hay muchísimas opciones para, para manipular estos datos. Para acceder al programa, entonces vamos a buscar en Google Velocity Mapping Toolbox. Aquí ya está guardado en el historial de búsqueda. Entonces nos encontramos con esta página y realmente es muy sencillo, pues nos da en la página un paso a paso de cómo descargar el programa. Nosotros tenemos la opción de descargar el ejecutable sin necesidad de instalar MATLAB. Pues se instala el complemento de MATLAB requerido para correr el programa. Por otro lado, también se puede descargar los scripts. De hecho, se descargan los scripts, los cuales podemos observar mediante una herramienta de, de edición de textos como Notepad++ o algún editor de texto. Entonces, la última versión es la versión 9.0. Esta fue compilada en MATLAB 2015B. Cuando descargamos los archivos de la página, nos va a aparecer, se nos va a descargar esta carpeta que contiene estos archivos. Acá encontramos el ejecutable. Bueno, se crea un acceso directo, acá yo ya lo tengo, a la herramienta Velocity Mapping Toolbox. Y también encontramos los scripts y los códigos desarrollados en MATLAB, los cuales podemos manipular o simplemente estudiar. Listo, entonces acá nos encontramos con la interfaz gráfica de la herramienta Velocity Mapping Toolbox. Lo primero que se hace es importar los datos que nos genera la herramienta ADCP. Yo descargué unos datos que están disponibles en la página que les mostré anteriormente. También dejaré la página en la descripción del video. Estos datos son con ánimos de aprender el manejo de la herramienta. Bueno, entonces acá lo que hicimos fue archivo y le dimos abrir. Seleccionamos la ubicación del archivo ASCII y el programa inmediatamente importa los datos y nos puede, como primera medida, empezar a realizar gráficos sobre los datos que tenemos. Acá tenemos la sección Log Window que nos va resumiendo qué es lo que se va haciendo en la herramienta.
Tenemos la sección Cross Section Plot. El usuario tiene que definir entre las distintas características que quiere estudiar o quiere conocer o quiere graficar. Estos parámetros, estas características son definidas previamente mediante distintos estudios que se hacen cuando se realizó el muestreo o cuando se decidió realizar el estudio. Es importante que para estos estudios se tenga un objetivo claro, se tenga organizados los datos, tiene que haber un preprocesamiento de los datos. Es más, a continuación les voy a mostrar más o menos de cómo son los, los inputs que se meten a la herramienta. Vamos a verlo con este editor. Entonces aquí vemos distintos datos recolectados por la herramienta en distintas secciones a distintos tiempos. Tenemos datos de velocidad, de orientación y demás. Estos datos ya fueron preprocesados y no me voy a entrar mucho en esto. Listo, entonces una vez ya tenemos los datos importados, la herramienta nos permite, en este caso, seleccionamos una sección transversal y lo que tenemos es un gráfico de la velocidad de las partículas que están suspendidas en el fluido. Nos la grafica mediante colores y al realizar esto con varias secciones podemos obtener toda, toda las características de, por ejemplo, la sección de un río. Listo. Cuando nosotros descargamos la herramienta, el programa, nos metemos a esta carpeta en el cual podemos encontrar los códigos de MATLAB. Si nosotros nos metemos en MATLAB, podemos como explorar sobre el código el cual fue desarrollado para hacer esta herramienta. Aquí yo lo tengo como un archivo reciente, pero aquí simplemente lo que hacemos es en MATLAB darle a abrir, ubicar donde está la carpeta, que acá yo la tengo en el escritorio, y MATLAB nos va a abrir el editor con el script que fue desarrollado para realizar la herramienta Velocity Mapping Toolbox. Aquí en esta sección vemos una introducción, en qué versión, nos dicen qué versión de MATLAB fue desarrollada, nos presenta el artículo en el cual se resume, se muestra el desarrollo de esta herramienta. Esto lo podemos encontrar en el enlace que les dejo en la descripción del video. Y tenemos básicamente líneas, tenemos un código de 5800. Hay que aclarar que este no es el único código. En, en el paquete que se descargó encontramos muchos más códigos que son complementos para el código principal. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una descripción de algunas de las funciones que fueron usadas para desarrollar este código. En esta sección encontramos la sección de inicialización. Entonces aquí se especifica que el programa corre para versiones de MATLAB 2015B o superiores. Como les mencioné anteriormente, se tiene que descargar el ejecutable o el complemento de MATLAB que nos permite correr el programa. Esta función que se llama Look and Feel lo que hace es afectar la apariencia y el comportamiento de los menús, controles, esquemas,
que se muestran en la interfaz gráfica que les mostré anteriormente. Entonces que los programadores pueden elegir entre una plataforma independiente o una plataforma específica. En este caso se selecciona la plataforma que se muestra aquí en paréntesis. Estos ya son estándar y son usados por el programador para que el usuario tenga acceso a estos menús. Entonces, yendo más hacia abajo, encontramos la sección que se ejecuta previo a la inicialización del programa. Entonces lo que se hace aquí, en esta sección, a partir de la línea 80, es que se llama una imagen mientras el programa BMT se hace visible. Ustedes no lo vieron, pero cuando uno corre el programa se muestra una imagen, un cuadrado, que se muestra mientras el programa carga y se ejecuta. Aquí encontramos una función o un comando que se llama handless.output. Entonces lo que hace este comando es nombrar una función anónima donde almacena múltiples funciones. Ya puede ser un arreglo o pueden ser funciones individuales. Estas funciones se guardan y se cargan como si fuera una variable. Entonces para este código se le asigna la función handless a un objeto. En este caso va a ser la figura que se está cargando mientras inicia el programa. Más abajo vamos a encontrar la sección en la que se configura la pantalla a partir de la línea 150, 151. Entonces, en esta sección se adapta la ventana del programa de acuerdo a la resolución de la pantalla que tengamos en el computador. Por ejemplo, acá tenemos el comando set, que lo que hace es configurar las propiedades de los objetos. En este caso, lo que va a configurar es la función handless que les hablé anteriormente, que fue asignada previamente un gráfico. Entonces, según los parámetros que se ponen en el comando set, lo que va a hacer es ajustar nuestra imagen según el tamaño de nuestra pantalla. Okay. Más adelante encontramos la sección para la barra de menús, para el llamado de las barras de menús. A estas alturas el programa ya se ha ejecutado y lo que hace es llamar estas barras de menú. Entonces, se llaman todas las barras de menú que aparecerán en el programa, o sea, estas y estas. Se especifican en el código las distintas opciones y demás opciones que tiene el usuario al ejecutar el programa. A partir de la línea 215 encontramos la sección que nos permite hacer el llamado de las distintas barras de menú que se encuentran en el programa. Aquí las encontramos. Entonces aquí en esta sección vamos a encontrar una función que fue definida por el programador llamada MenuFileCallback. Esta función tiene distintos parámetros. Uno de los parámetros es el llamado EventData. Lo que hace este parámetro o lo que hace este comando es una clase de evento donde MATLAB le asigna distintos valores a las propiedades de estos objetos. Un event es un aviso que se difunde a través de todo el código según
según los cambios que se hayan realizado por el usuario. Entonces, mientras el usuario en la interfaz gráfica selecciona alguna opción que el programa le permite, lo que hace este comando es distribuirme a través de todo el código y actualizar la opción que el usuario seleccionó o eligió. Más adelante encontramos la sección donde se cargan los archivos, aquí a partir de la línea 239. En esta sección se le pide al usuario cargar los archivos, como anteriormente lo vimos, donde se le da preferencia a los archivos MATLAB o ASCII. Y se carga el archivo y se actualiza la interfaz. Aquí vemos un conjunto de funciones if-else que permiten al programa eh, tener preferencia sobre los archivos ASCII. Más adelante tenemos la sección para configurar el mallado en el que se va a realizar nuestro estudio. A partir de acá. Entonces, en esta sección las funciones if y else ajustan el mallado según la configuración realizada por el usuario. De nuevo, estas configuraciones son actualizadas mediante las funciones, mediante los comandos event que mencioné anteriormente, y también permiten o muestran en la interfaz la actualización de las imágenes. Por último, en, a partir de la línea 684, aquí. Entonces, en esta sección lo que encontramos es un menú para exportar las figuras que fueron realizadas por el usuario. El usuario en la interfaz tiene la opción de realizar distintas modificaciones o ajustes a las gráficas obtenidas hasta que se sienta satisfecho con los resultados. No voy a entrar mucho sobre esto, pero si les puedo mostrar en el código algunos comandos que utiliza el programa para realizar estas configuraciones. Entonces aquí el parámetro getAppData, aquí lo encontramos. Lo que hace es usar las configuraciones hechas por el usuario, como mencioné anteriormente, y en la interfaz gráfica se actualiza el script que va de aquí para abajo, y lo que hace es tomar estos nuevos datos y a partir de ahí realizar de nuevo distintas interpolaciones o distintas operaciones que realiza el programa. Y finalmente quiero mencionar algo sobre eh, resulta que el usuario tiene muchos archivos y debe seleccionar entre estos que tiene cuál usar. Entonces acá el programa en esta sección del script lo que hace es determinar qué archivos se van a procesar. Entonces se le pide al usuario que seleccione el archivo al que le desea realizar el procesamiento. Entonces aquí encontramos esta línea. Esta línea porque es importante. Aquí encontramos este comando, este que estoy resaltando, y lo que hace es listar los archivos disponibles en la carpeta y habilita seleccionar o no los distintos archivos. También tiene la opción de introducir archivos por nombre. En vez de seleccionarlos, uno tiene la opción de escribir el nombre de los archivos y así seleccionar. Aquí hay muchísimo más para describir del código, pero por
como por una revisión muy introductoria. Hasta ahí será el tutorial. Finalmente, algunas referencias de donde saqué algunas imágenes que les mostré. Y acá pueden encontrar el archivo, igual el artículo en donde se muestra cómo fue el desarrollo de la herramienta Velocity Mapping Toolbox. Finalmente, en la descripción del video van a encontrar estos enlaces. Muchas gracias por escuchar y ver.